Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Si Dios lo permite, hoy trataremos sobre el libro de Ezequiel, sobre las profecías mesiánicas, sobre el mesianismo, podríamos llamarlo así, de Ezequiel, ¿no? Del libro de Ezequiel. Y si acabamos, pues lo que viene después sería Daniel, y Daniel sería para dentro de 2 semanas, y si Dios lo permite, pues eso lo hará Eloel, será el encargado de tratar con el libro de Daniel. Así que, bueno, pues como he dicho, vamos a meternos en el estudio de las profecías mesiánicas, especialmente que tienen que ver con Cristo, en el libro de Ezequiel. Solamente hacer un apunte. Aquí hay una especie de mezcla entre lo que habla Jeremías y lo que habla Ezequiel, aunque no tuvieron que ver, no es que se pusieron de acuerdo. Además, Jeremías, como dije la semana pasada, él sí que se quedó en Judá, él no fue con los deportados a Babilonia, mientras tanto que Ezequiel sí que fue con los deportados a Babilonia. Pero hay ahí una especie de conexión, ¿no?, espiritual entre algunos mensajes de lo que vamos a ver en Ezequiel y lo que ya hemos visto en el libro de Jeremías que tratamos la semana pasada. Vale, pues si me permitís, hacemos una oración para empezar, para disponer los corazones y nos metemos en tema. Señor, te damos gracias por poder una vez más reunirnos en tu nombre para conocerte más a ti, saber más de ti. Señor, para disponer nuestros corazones a que tu palabra nos ilumine, nos alumbre
que podamos entender también qué es el plan que tú tienes para nuestras vidas, qué son tus promesas, Señor, para nosotros. Señor, en definitiva, que nos hables al corazón, porque estamos necesitados del alimento de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos a abrir nuestros corazones y nuestros oídos esta tarde para poder recibir lo que tú tengas a bien hablarnos en esta tarde, Señor. Ayúdame y, bueno, pues que podamos ser simplemente un conducto para ti y no un estorbo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien. Bueno, pues para no perder tiempo, vamos a ir directamente al capítulo 36 del libro de Jeremías. Capítulo 36. Versículo 24. Vamos a leer del 24 al 28 y primero lo leemos entero y después ya iremos paso a paso. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Bueno, igual alguno se preguntará por qué no nos vamos a meter en muchos de los capítulos que nos habla el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es muy rico en palabra profética, es muy amplio en profecías que tienen que ver con los últimos tiempos, con la tribulación, con el milenio. Posiblemente es uno de los profetas que más ampliamente, podemos decir, entendieron con claridad en qué manera nos afecta el nuevo pacto a nosotros, viéndolo desde lejos, viéndolo desde tan anticipadamente. Pero no vamos a tratar muchos de esos capítulos famosos como el capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos o otros capítulos así. El capítulo 38 que habla de guerras que están por venir. Bueno, son capítulos muy interesantes si lo que queremos hacer es estudiar escatología. Pero hoy no, hoy estamos hablando de Cristo y del mesianismo, de la cristología que podemos encontrar en el libro de Ezequiel. Y esta parte, estos versículos que hemos dicho, nos hablan especialmente de Cristo, ¿no? Que es el propósito de los estudios que estamos haciendo. Así que, como digo, Ezequiel es alguien que ve con claridad, ve en el Espíritu, ve con mucha claridad lo que el Espíritu Santo va a hacer a través del nuevo pacto, a través de la obra de Cristo, a través de la cruz en nosotros. Ve la obra de la cruz en nosotros. Ve qué es lo que Cristo va a hacer en nosotros. Lo ve con mucha claridad, ¿no? A través de diferentes visiones, profecías que el Señor le da especialmente a este profeta, uno de los profetas mayores. También ve con mucha claridad cómo se resuelven la mayoría de los problemas que tenía Israel. Israel
están aquí como deportados, están como cautivos por parte de los babilonios, habían sido cautivos por parte de los asirios, las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas por los asirios y habían sido deportados, o sea, habían sido hechos cautivos por parte de Nabucodonosor y los caldeos, los babilonios. Entonces, ¿cuál es el estado de Israel? Israel está cautivo, está deportados, pero no solamente esa es su condición, sino que la condición era de corrupción, estaban tremendamente corrompidos en sus corazones, en sus mentes, estaban llenos de idolatría y lo peor de todo, estaban imposibilitados, o sea, no tenían en ellos la capacidad de poder arreglar esas situaciones. No había en ellos un anhelo de arrepentimiento. Vemos los diferentes profetas cómo profetizan, especialmente en este tiempo, lo que va a suceder. Vimos en Jeremías cómo profetizaba hacia las consecuencias de su idolatría, de su situación y cómo iban a ser deportados, y no escucharon. Se cebaron en contra del profeta, quisieron matarle, le metieron en una cisterna, en una cárcel, le azotaron. Y con Ezequiel pasa un poco parecido de otra manera. Vemos que constantemente no son escuchados los profetas, los hombres que estaban hablando o Dios mismo que estaba hablando a través de estos hombres. Así que Israel está en una condición deplorable, muy mal, muy alejado de las promesas de Dios. Y el versículo 24, Dios empieza a revelarse a Israel, a revelar las promesas, lo que Dios quiere hacer en Israel, ¿no? ¿Y qué les dice el versículo 24? Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí lo que vemos es una restauración física de su condición como nación. ¿Os acordáis que en las últimas reuniones hablamos de que muchas de las profecías tienen el carácter de doble cumplimiento? A veces se cumplen por partida doble, unas en un tiempo y otras en otro tiempo. Entonces los judíos tuvieron este problema porque vieron el cumplimiento de ciertas profecías y las dieron por cumplidas, cuando el verdadero cumplimiento todavía está por llegar en la persona de Jesucristo. Por eso les cuesta tanto aceptar la obra de Cristo, quién es Cristo, y que realmente Cristo pueda ser el Mesías. Así que esa es la situación. Así que aquí vemos que lo primero que Dios les dice a los judíos es que milagrosamente, porque su situación no podía ser peor, estaban cautivos en Babilonia, el resto estaban cautivos en Asiria. Habían estado dominados o bien por los egipcios, después los asirios, ahora los babilonios, después los medopersas, después los griegos, después los romanos. Todo eso estaba por llegar, pero vemos que constantemente y a lo largo de la historia ha sido un pueblo perseguido, un pueblo odiado y un pueblo dominado vez tras vez por diferentes imperios y dictadores y gente así. Así que
Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le dará una tierra. El pacto de Abraham, el pacto abrámico, tiene que ver con la tierra y el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto muy importante porque es un pacto que se tiene que cumplir. Pero Israel está lejos de su tierra, está lejos, está alejado, está dominado. No puede ver en el futuro una posibilidad de que ellos puedan volver a su tierra. Ellos están ahora mismo como esos 400 años que Israel estuvo prisionero y cautivo en Egipto, sin ver la posibilidad, o sea, no había cómo enfrentarte al ejército del país más poderoso que había en el mundo en aquel tiempo. Les pasó con los egipcios y ahora les estaba pasando con los babilonios. ¿Cómo enfrentarte a eso? Un pueblo de esclavos, un pueblo que no tenía ejército, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues aquí Dios interviene y les da una promesa, que todo esto tiene que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo Dios puede liberarnos de nuestras esclavitudes, de nuestros problemas, cuando a veces estamos tan atrapados, tan cautivos del pecado y de las cosas donde nos metemos, o pensamientos o planes o cosas que hacemos alejados de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver de alguna manera que Dios va a restaurar nuestra vida? Dios tiene que hacer un milagro, pero un milagro impresionante. Pero aquí tenemos una promesa. Dios ya lo hizo con los judíos cuando estaban en Egipto, pero les faltaba fe. Les faltaba la fe de creer en que volvería a pasar. Pasó en su tiempo y volverá a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Y todo obra de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Uno de los estudios más apasionantes que se puede hacer es los beneficios de la cruz. Todo lo que Cristo consiguió, conquistó, derrotó, toda la obra que Cristo hace al morir a la cruz, que es muchísimo más que solamente perdonarnos nuestros pecados. Pero eso para otro día. Así que aquí está hablando de esta restauración física de Israel. Habrá una restauración que será una obra del Espíritu Santo. Tenemos que ver Cristo obrando a través del Espíritu Santo en cada uno de los versículos. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo son cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer que se conviertan en una realidad. Y todo, como he dicho antes, forma parte de cuando Cristo en la Santa Cena habla del nuevo pacto en su sangre, toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en su sangre. Cuando le escucharon, pensaron: ¿qué pacto es este? ¿De qué está hablando? ¿No? Bueno, es un pacto que hace de forma unilateral, que no nos pide nada a cambio. Así que Cristo es el que hace todo. Por eso nuestra salvación, nuestra redención, nuestra restauración, nuestra santificación, nuestra justificación, todo absolutamente es gracias a los méritos de Cristo. Nada es gracias a nuestros méritos. Sí que hay algo en nosotros, tiene que haber anhelos, deseos de vivir una vida santa, pero si podemos vivir una vida santa, si existe, la mínima posibilidad es gracias siempre a los méritos de Cristo. Versículo 25.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí tenemos que ver también la secuencia de los temas. Primero nos habla de que Cristo va a hacer una obra de restauración, como que nos habla de las promesas de Cristo, de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y automáticamente lo primero que nos dice es, antes de cualquier cosa, tenemos que ser limpiados. Para que podamos entender las promesas que Dios nos hace, para que podamos abrazarlas, para que podamos empezar a entender nuestra relación con Dios, tiene que haber una limpieza, tiene que haber un arrepentimiento. Siempre en esto hay similitudes con el ritual ceremonial, ¿no? Los sacerdotes, antes de ejercer, tenían que hacer el rito ceremonial de la purificación y era lavarse completamente con agua. Cristo lo hace, porque Él es sacerdote también. Lo hace cuando es bautizado por Juan Bautista, cumple esa función también, ese ceremonial, ¿no? Cumple con la ley ceremonial. Pero a nosotros no nos... la ley ceremonial era algo que tenía que hacer un sacerdote. Es algo que se hacía de forma simbólica, de forma ritual. Pero lo que nos está diciendo aquí, que no es un hombre, no es un sacerdote el que nos limpia, el que nos lava con agua de forma ritual, de forma ceremonial, sino nos habla de una verdadera limpieza, de ser limpiado de verdad de todas nuestras inmundicias, pero por Dios mismo. Aquí ya no es el hombre, es Cristo mismo el que hace esa función. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hemos dicho antes que una de las peores cosas que tenía Israel, igual que nosotros, es la imposibilidad de hacer lo correcto, de hacer bien, de hacer las cosas, de decir, de cómo comportarnos bien, de cómo cambiar nuestro comportamiento. Era imposible para nosotros a causa de nuestro pecado. Aquí Cristo empieza a hacerlo. Nos dice la palabra de Dios que podemos arrepentirnos por la bondad de Dios, podemos ir al arrepentimiento. O sea que es la bondad de Dios la que nos guía, la que nos lleva. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y es Dios mismo el que nos lleva al arrepentimiento, y es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Vemos esas figuras, esos tipos en el Antiguo Testamento, que dice, por ejemplo, Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos, ¿no? ¿Cómo está esa obra de purificación? Todo esto son tipos de la verdadera obra que Cristo va a hacer, del nuevo pacto, en su sangre. Que en el nuevo pacto tenemos esta gracia, ¿no? Esta obra de la misericordia por la cual somos limpiados. Será una obra de Dios hecha por el Espíritu Santo. Si me acompañáis, si venís a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de vosotros. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y claro que aquí nos podemos ver identificados en muchas de estas palabras que acabamos de leer, sobre todo cuando nos dice, y esto erais, ¿no? Y esto erais algunos de vosotros. Pero hay una obra de la gracia, una obra de la misericordia, por el cual Él nos santifica, nos justifica, nos lava, nos limpia de todo pecado. Así que aquí vemos otra vez esa obra de la misericordia de Dios. Seguimos leyendo, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, aquí vemos que, hemos llegado al punto en el que hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, la sangre de Cristo ha actuado en nosotros, y muchas veces podemos llegar a creer que nuestro cristianismo es eso, llegar hasta ahí, hasta que Dios nos perdone y ya está. Que Dios nos ha perdonado de todas nuestras iniquidades, de nuestra condición como pecadores. A veces pensamos que eso es cristianismo. O a veces pensamos que eso es la obra de la cruz, que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que no hay nada más allá. Pero no es así. Aquí vemos que sí, hay un principio de limpieza, debe de haber un principio de arrepentimiento en nuestras vidas, hay un principio por el que Él nos limpia de nuestra condición y de nuestra idolatría, de cómo actuamos en cuanto a Dios, pero luego nos habla de otra cosa, nos está hablando de otra cosa. Nos habla de una obra que Dios tiene que hacer en nosotros, una transformación, un cambio no superficial, sino un cambio interno de nuestro corazón y de nuestro espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Nicodemo no podía entenderlo. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? ¿Cómo se hace esto de que tú nos vas a cambiar el corazón y un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros? ¿Qué tipo de cirugía es esta, de operación? ¿Cómo se hace esto? Bueno, una vez más, es la obra milagrosa de Dios, lo sobrenatural de Dios, la obra del Espíritu Santo. Tiene que haber una renovación interior. O sea, si no existe esto, si Dios no transforma nuestro corazón, nuestro espíritu, si solamente somos limpiados de nuestros pecados y de nuestros ídolos, será cuestión de, segundos, minutos, volveremos a nuestras inmundicias, haremos como el cerdo que se revuelca en sus lodos, en su fango, ¿no? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, si Dios nos perdona, pero nos mantiene en nuestra naturaleza, vamos a seguir con los mismos problemas que teníamos antes, esa incapacidad de hacer lo correcto, esa imposibilidad de hacer lo correcto. Entonces volverán nuestros ídolos, volveremos a llenarnos de idolatría, volveremos a llenarnos de inmundicia. Por eso necesitamos cirugía celestial, un cambio no pequeño, un cambio de corazón,
de todo nuestro ser y de todo nuestro espíritu. Y eso es una obra que es imposible para el hombre. Eso el hombre no tiene de ninguna manera la capacidad de hacer algo así. Eso es una obra que solamente Dios puede hacer a través de la obra de Cristo en la cruz por el Espíritu Santo. Como he dicho antes, el pecado de Israel no era un pecado pequeño. Israel, a pesar de ser el pueblo escogido, su condición no era un pueblo que pecaba puntualmente, esporádicamente. No. Israel era persistente en su pecado. Israel era, constantemente vivía en sus pecados. O sea, no es solamente que no tenía nada que envidiar a las naciones paganas que le rodeaban, sino que en muchos casos el pecado de Israel era todavía peor, estaba en peores condiciones que muchos de los países que nunca habían tenido un encuentro con Dios. Ellos habían experimentado la gracia y la misericordia, pero seguían metidos hasta el cuello en todo ese tipo de pecados. Por eso Israel no necesitaba una limpieza superficial. No es una limpieza superficial, mucho menos una limpieza ceremonial, un ritual. Israel no necesitaba una religión. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no necesitamos una religión para quedarnos contentos en nuestras conciencias. No necesitamos entrar en un ritualismo, en un ceremonialismo, en nada parecido. Necesitamos que Dios, por su misericordia, haga una obra profunda en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Y no hay posibilidad de hacerlo por nosotros mismos, solamente Cristo. A través de su obra en la cruz, por esa obra, por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, podemos experimentar un nuevo nacimiento. Podemos recibir ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo. Así que, como le pasaba a Israel, nos pasa a nosotros. Israel es un espejo para nosotros. El problema de Israel no eran las cosas que hacían. Y nuestro problema no son las cosas que hacemos, o que pensamos, o que decimos. Las cosas que hacemos, que pensamos y que decimos, las cosas que Israel hacía, que pensaba y decía, es una muestra de lo que había en sus corazones. Es una muestra de quién eran en realidad, de lo que realmente estaban formados. Así que tenía que haber un cambio no en las formas, no en las maneras, tenía que haber un cambio en la raíz, en lo profundo, en el corazón. Por eso necesitamos un corazón y un espíritu nuevo. Pero ¿dónde podemos ir? Religiones podemos encontrar muchas. Y bueno, pues cuando te encuentras con alguien y le hablas de algo así, pues siempre está esa cosa de sí, pues todas las religiones son buenas, todas nos hablan de Dios. No, eso no es verdad. No necesitamos una religión. Las religiones son, en cierta manera, un engaño. ¿No? Un engaño. Porque lo que necesitamos realmente es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y eso no nos lo da una religión, nos lo da Cristo. Y la obra que Cristo hizo en la cruz. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, eso cambia las cosas que hacemos.
Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que va a hacer no es una transformación superficial en la que van a cambiar nuestras maneras, nuestras formas, porque no es eso lo que necesitamos. Necesitamos una obra profunda que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Eso es lo que produce la cruz. La cruz no solamente nos limpia, como hemos visto, sino que nos libera de la imposibilidad que tenemos para obedecerle. No solamente nos limpia del pecado, nos limpia de los pecados, quita el poder que el pecado tiene en nuestras vidas. Porque, como he dicho antes, si solamente tendríamos que leer el versículo 25 de ese agua limpia, automáticamente sí estaríamos limpios, muy limpios, pero automáticamente volveríamos a caer en nuestros pecados. Necesitamos una obra profunda e interior, que esa es la obra que Cristo hace. Así que no solamente Cristo nos perdona del pecado, quita el poder del pecado en nuestra vida, quita la culpa. Ese es un tema importante también, la culpa, la culpabilidad, porque somos culpables de las cosas que hemos hecho. ¿Y cómo te liberas de la culpa? En la legislación, pues tienes una condena que pagar, pero lo que hiciste, lo hiciste y eres culpable. Pero en cuanto a cómo obra Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo no solamente nos limpia, no solamente nos transforma, nos cambia, nos quita el poder del pecado sobre nuestras vidas, nos quita la culpa. Dejamos de ser culpables, de sentirnos culpables. Eso es una gracia, una misericordia de Dios que no podemos captar muy bien cómo se produce, pero es una realidad. Para poder tener una relación con Dios, como lo que dice el versículo 28, ahora lo leeremos, nos hace falta ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo. Versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto parece que tiene que ver con el primer versículo, el 24, que habla de esa restauración física que les traerá a su tierra. Y traerles a su tierra significa, pues, muchas de las cosas que anhelamos de Dios, que Dios de alguna manera prospere en nuestras vidas, nuestras familias, que podamos ver el fruto de la obra de Dios en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos. Lo que dice el versículo 28, no solamente que se van a cumplir esas promesas, especialmente de lo que está hablando es de la relación con Dios. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Dios cumplirá sus promesas, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Está hablando de una relación, de mantener una relación. Es lo que Dios nos está prometiendo. Y eso es algo que no siempre nos acordamos de ello cuando hablamos de los beneficios de la cruz, cuando hablamos de la obra de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Sí, nos acordamos de que nos perdona. A veces nos acordamos de que en la cruz también nacemos de nuevo. Recibimos ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo. No siempre nos acordamos de todos los beneficios, de que Él quita el poder del pecado, de que Él quita la culpa. Pero además de todo, permite la obra que Cristo hace en la cruz.
permite que podamos tener una relación con Dios. Cosa que es imposible sin ese corazón nuevo y sin ese espíritu nuevo. En nuestra condición, como nosotros somos, como hemos leído antes en Corintios, Dios es santo. Dios no puede tener nada que ver con el pecado ni con nosotros como pecadores. Pero a través de la obra de Cristo se produce ese milagro de que entonces sí que puedes. Tú mira de lo que estamos hablando, de tener una relación con Dios. Algo tremendo. Algo que como vamos a decir una promesa pequeña se cumplió en sus días. Dios restauró a Israel, le llevó a su tierra, restauraron el templo, restauraron la relación, empezaron otra vez los sacrificios y bueno, se hizo una restauración. Pero esa restauración que ocurrió en aquel tiempo, cuando Nehemías y cuando Esdras y todos aquellos profetas, solamente es un tipo de lo que verdaderamente va a ocurrir cuando Cristo venga, de la obra que Cristo va a hacer en su segunda venida, ¿no? Con nosotros y especialmente con su pueblo también, no específicamente con Israel. Bueno, vamos a ir al capítulo 47. No nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, intentaremos avanzar un poco. Aquí nos habla de las aguas salutíferas, ¿no? Es el título que viene en muchas de las Biblias. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, versículo 1, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Todo esto tiene su explicación, pero bueno, no es el momento. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Bueno, esta es la primera parte. Como he dicho antes, Israel es un espejo de lo que Dios hace en nuestras vidas a través de tu espíritu, de su espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Esto es una visión. Bueno, podemos aprender varias cosas, aunque nunca hay que descartar que también haya una posibilidad de que aquí esté hablando literalmente de algo que sucederá en el milenio. Así que podemos ver esto en una forma simbólica, pero no descartar que pueda ser algo también que se pueda ver de manera literal, ¿no? Entonces, ¿qué es este río? Bueno, podemos llamar este río, decir de este río que es, por ser el río que nace de lo profundo del templo, es un río que nace de Dios. O sea, es algo que viene de Dios. Podemos llamarlo como la bendición que viene de Dios. Podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas y podemos ver específicamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos dicho que el origen de las aguas es Dios mismo. Como hemos dicho en el texto anterior, aquí podemos ver una vez más
simbólicamente o muy específicamente la obra de lo que Cristo conquistó en la cruz, la obra del Espíritu Santo. Lo primero que dice es que este guía nos da una serie de explicaciones que no nos metemos, solamente nos quedaremos con una cosa, que el río salía hacia el sur. Y eso significa que iba dirigido a las partes más desérticas, a las tierras más desérticas que había en Israel, y que iba en dirección, como mismamente veremos, hacia el mar. Y ahí el único mar que hay es el Mar Muerto, que, como sabéis, el Mar Muerto tiene una tal cantidad de sal que imposibilita la vida. Allí no se puede pescar, bueno, es el Mar Muerto, es su nombre, ¿no? Para hacernos una idea. Y cuando está mirando y está viendo este río que se dirige hacia el sur, él se mete, pero las aguas le llegan a los tobillos. Luego nos dice que un poco más adelante vuelve a medir y 450 metros más o menos, son 1000 codos, y las aguas llegan hasta las rodillas. Vuelve a medir otros 1000 codos y las aguas llegan hasta los lomos. Y después vuelve a medir y ya las aguas tapaban su cabeza. ¿Esto qué significado tiene? Bueno, es una representación muy gráfica de la obra del Espíritu Santo y muy gráfica también de cuál es nuestra situación en cuanto a la obra de Dios, ¿no? Porque, bueno, cuando te llegan las aguas por los tobillos, pues puede ser algo muy refrescante, es algo muy refrescante, es algo que te ayuda, que te calma, pero bueno, nada más. Tú tienes absolutamente el control de toda tu vida, no te representa ningún tipo de desestabilidad, o sea, nada más que eso. Otros irían más adelante y lo verían como un cristiano que ha dado sus pequeños primeros pasos, que se ha bautizado, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y está dando ahí sus primeros pasos. 1000 codos y entra con el agua hasta las rodillas. Bueno, ahí ya es como una profundidad mayor, ya no es solamente a los tobillos. Algunos ven ahí el significado de las rodillas como la situación donde ya el cristiano ya tiene cierto compromiso con Dios, ya ora, ya clama, ya quiere recibir otras bendiciones de Dios, ¿no? Es algo que sí puede pasar, que si pasa en nuestras vidas, también es gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo, ¿no? 1000 codos más adelante el agua les llega hasta la cintura. ¿Y qué podemos ver ahí? Bueno, ya estás un poco más metido, más comprometido, aunque tienes la cabeza fuera. Aunque todavía ves y controlas y tú puedes, pero ya el agua tiene fuerza, ya hay una corriente que te está llevando, ¿no? Y esto, pues a veces lo simbolizan como gente que ya no solamente tiene un pequeño compromiso con Dios, o no solamente busca tener una relación con Dios, sino gente que ya quiere estar metido en la obra, quiere ser parte de la obra de Dios y involucrarse y bueno, que tengan un mover del Espíritu en su vida. Y 1000 codos más adelante vemos que ya el agua le tapa la cabeza. Y ahí es cuando esto representa a la persona que ya no puede tener el control absolutamente de su vida, sino que da el control de su vida al Espíritu Santo. Ya no puedes andar, no puedes caminar, ya tienes que nadar, ya tienes que dejarte llevar por la corriente absolutamente
dejarte llevar por el río de su espíritu y que Él haga y que Él te lleve. No, ya es una dependencia de Dios completa, ya es un sumergirte, un bautismo en el espíritu como no lo hemos experimentado antes. Vale, estás bien con el agua a los tobillos, estás fresquito, estás a gusto, pero no es eso lo que Dios está buscando. Está bien hasta las rodillas ser un cristiano un poquito más comprometido, con un poco más de relación con Dios, o con el agua hasta los lomos, ¿no? Y ya pues ser una persona que está más metida, que está involucrado en la iglesia, que quiere participar de las cosas. No, lo que Dios está buscando es gente que se deje llevar por su Espíritu Santo. Y es en ese momento, cuando Él está con el agua hasta la cabeza, cuando en el versículo 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto todo esto que ha pasado? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. No le dijo esto ni cuando estaba con el agua en los tobillos, ni en las rodillas, ni cuando estaba con el agua en la cintura. Se lo dice cuando él habla con él, tiene esta palabra con él, cuando él está llevado absolutamente, dejándose llevar por el Espíritu Santo. Es cuando le dice: ¿has visto, hijo de hombre? Y le hace volver por la ribera del río. ¿Y qué le hace ver? Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y otro lado. Recordamos que el agua había tomado la dirección del sur, y la dirección del sur geográficamente en Israel es tremendamente desértica. Y vemos que el desierto se había convertido en un vergel, en un jardín. Había muchísimos árboles al uno y el otro lado. Así que empezamos a ver la obra de Dios, cómo florece, cómo se produce en nuestras vidas, cómo se produce en Israel, cómo se va a producir en la iglesia, ¿no? Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Acordaros que hemos hablado del mar muerto, que el nombre ya nos dice mucho, un mar con tanta cantidad de sal que imposibilita la vida, ¿no? Esa era la condición nuestra. Nosotros no teníamos la posibilidad de dar fruto, de florecer, de producir nada. En nosotros no estaba la vida. Estábamos muertos, nos dice la Biblia, nuestros pecados y delitos. Éramos simbólicamente este mar muerto, ¿no? Que no produce nada. Esa tierra era una tierra que no produce nada, pero este río que viene de Dios, esta corriente que viene de Dios, este mover del Espíritu que viene de Dios a través de la obra de la cruz de Cristo, esto hace que las aguas tengan sanidad, ¿no? Como dice aquí. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Por eso
todo el mundo interpreta que se está refiriendo al Mar Muerto por la gran cantidad de sal. Por eso podían dejar estos pantanos y lagunas para producir sal, para hacer salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Aquí está profetizando sobre algunas cosas que podremos ver en su día en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla también del río de la vida, cuando nos habla de los árboles, de la sanidad para las naciones. Aquí vemos qué es la diferencia entre vivir con el agua a los tobillos, vivir con el agua a las rodillas, vivir con el agua a los lomos o vivir en la corriente del Espíritu. La diferencia, lo sobrenatural, lo que produce la obra de Dios, siempre es posible por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz, por la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros, con ese corazón cambiado, con ese espíritu cambiado. Podremos ver esto, el desierto convertido en un vergel, gente que no ha dado fruto para nada, que nunca ha servido para nada, como ese mar muerto o como esa tierra, convertidos en tierra en agua de muchísimos peces, de muchas variedades. Nos habla con una serie de detalles de la capacidad que vamos a poder tener para dar frutos, para bendecir a la iglesia, para bendecir a las naciones. O sea, la diferencia que podemos ver en una persona que se ha dejado llevar por esa corriente del Espíritu Santo. Y como digo, esto es siempre y únicamente posible por la obra de Cristo en la cruz. Vale, vamos a dejarlo hasta aquí, ya es la hora. Esto es principalmente, aunque he dicho antes que hay muchas más profecías que podemos ver en Ezequiel, pero especialmente las que tienen que ver con Cristo son estos dos temas que hemos tratado. Y repito también lo que decía al principio, que es algo bonito y especial de ver, ¿no? Como un hombre como Ezequiel, que vivió tantos años atrás, pudo ver esa obra del nuevo pacto, ese nuevo pacto del que habló el profeta Jeremías, y cómo se podía producir ese nuevo pacto, cómo podía ser. Entonces ellos vieron algo, vieron una pequeña parte o como una sombra de todas estas cosas, ¿no? Y otras cosas simplemente las dejaron como visiones de algo que va a ser una realidad, de la realidad de las promesas de Cristo, de las promesas de Dios que sí que se van a cumplir. Amén. Amén. Y que todo esto pueda ser cosas que nosotros podamos ver, que podamos ser ese tipo de gente que nos dejemos llevar por la corriente de su espíritu y que podamos ver la obra de Dios, una obra así de sobrenatural.